Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En el vídeo de hoy, vamos a ver cuál es el mejor gato de Advent de nivel 2, o sea, los gatos que se desbloquean tras derrotar a los jefes de Advent con medalla de platino, aunque no contaremos a los gatos de jefes de dificultad brutal, así que y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con Teacher Bearcat, quien se desbloquea tras acabar con Fondo del Pantano. Tras derrotar al Capi Junior, debemos verlo en las tres formas de esta unidad. Su primera forma, quien cuenta con las siguientes estadísticas. Junto al daño extremo a enemigos sin rasgos. Él cuenta con un daño de 8160, sin embargo, si le sumamos su daño extremo a enemigos sin rasgos, entonces su daño pasa a 40500 de daño por golpe al nivel 30, lo que es increíble a decir de verdad, ya que puede destrozar a muchos enemigos sin rasgos que sean más cuerpo a cuerpo, como lo pueden ser Wild Doge, Bore Chiquito, Wall Doge, Dachshund, Ota Smaku, Henry y Dolpina, donde esta unidad funciona muy bien, ya que puede destrozarlos. Sin embargo, tiene un alcance bajo, por lo que se verá inútil contra enemigos sin rasgos de largo alcance o con un alto DPS con ataques frecuentes, como lo pueden ser Master A potenciado, R-Host, Camelle y numerosos jefes. Incluso con esta contra, Teacher Bearcat es increíble para acabar con los enemigos mencionados al principio, lo que nos ayudará muchísimo. Por otra parte, su segunda forma lo hace muy versátil contra enemigos negros, donde la gran mayoría de estos enemigos cuentan con un rango de ataque bastante bajo, que hace que esta unidad pueda brillar como no te lo esperas, o hasta incluso contra enemigos con una frecuencia de ataques lento, donde se mantengan inactivos durante un tiempo considerable, como lo pueden ser Lenoir o el director Kurosawa, son buenos ejemplos. Aunque la mayoría de los enemigos negros cuerpo a cuerpo tienen un poder de ataque tan alto, que es posible que tengas que congelarlos o ralentizarlos para mantenerlo vivo en el campo de batalla, usando cosas como Bombercat u otros controladores de multitudes antinegro, ya que Assassin Bearcat está superado en alcance por muchos de ellos. Es efectivo como un buen asesino del enemigo Takei, debido a su alta velocidad, lo que le permite llegar al punto ciego de Takei y quitarle una parte significativa de su salud. Algunas excepciones notables a lo que puede matar fácilmente son Shadow Boxer K, con un alcance de 158 y un ataque de 2 frames, o Rajindori con un alcance ligeramente mayor e inmunidad al congelamiento, así como el DPS extremo de Assassin Bear con un alcance de 800. Aunque puede verse superado por otras opciones realmente buenas e importantes para luchar contra enemigos negros, esto no significa que esta unidad sea mala, sino que es una muy buena unidad. Y en cuanto a su forma final o True forma verdadera, ahora es Cadaver Bearcat, quien ahora es súper efectivo contra enemigos zombies. Se destaca por derrotar a todos los zombies de corto alcance como lo pueden ser Zoge, Zroko, Znache, Detriller, Zuche, Coffin Zoge, Big Sal, Misaka, Dreagore congelado ralentizado y Lil Ciclone. En el caso de Zori, Zanro, Circeal y Lord Gravey, su alcance significaría algo de tiempo para que pueda acertar, por lo que debes apoyarlo con una congelación para que pueda acertar por medio del timing. Como es de esperar, los zombies con un alcance mayor a él, como Cadaver Bear o Zamelle, no podrá ser nada efectivo y no podrá resultar en nada, por lo que debe sacarle provecho junto a una congelación para que pueda llegar y brillar como le gusta. Puede contrarrestar a la mayoría de los mismos enemigos que Lil Flying Cat, aunque no supera en alcance a algunos de los peones, lo que significa que tendrá serios problemas si se usa solo. Brilla en su habilidad para golpear a los zombies en sus animaciones de cuando están excavando o saliendo de excavar, donde están indefensos, y podrá entregar cantidades exageradas de daño en un solo golpe, que los acabará rápidamente, lo que es posible con su corto alcance. Sin duda alguna es una excelente unidad Nuker, que destroza a cualquier enemigo de corto alcance que esté dentro sus objetivos a los cuales va dirigido. Sin embargo, no lo consideraría como la mejor unidad de este grupo, podrá ser increíble, pero no la mejor.
Ahora estamos con el gato fantasma, que se desbloquea tras acabar con el Z-O'Neil, quien cuenta con las siguientes estadísticas. Con una larga distancia que tiene un rango efectivo desde 275 a 500 de rango efectivo, junto al daño masivo contra enemigos ángeles, y las inmunidades al congelamiento y desgaste. Esta unidad sufre mucho por su bajo DPS, lo que le impide ser viable para enemigos que no sean ángeles. Puede ser útil contra ángeles, aunque su punto ciego y su poca capacidad de supervivencia, que incluso contando con sus inmunidades, lo convierten en un sniper muy malo fuera de eso. Mushroom Kato Gato Hongo supera por completo a esta unidad en casi todas las situaciones, lo único en el que el gato fantasma supera al gato hongo es en poder contrarrestar a Winged Pigge, con su mayor alcance y su inmunidad al desgaste, al tiempo que inflige daño a los peones ángeles. También puede ser útil en niveles de 4 coronas donde aparezca este enemigo para poder contrarrestarlo, ya que el gato no podrá. Fuera de esto, no uses esta unidad en lugar del gato hongo, no es una buena unidad en absoluto, pero todavía nos queda ver su True Form, no hay mucho más que decir, y obviamente, no es ni de chiste la mejor unidad, o incluso es la peor de esta clase, bueno, no sé, pero la mejor no es de ninguna manera. Ahora estamos con el gato Rugby, quien se desbloquea tras acabar con el Everlord 1-1. Estas son sus estadísticas. Él cuenta con la larga distancia, que tiene un rango efectivo que va desde 225 a 475 de rango efectivo. El strong contra enemigos Akus y negros, además de las inmunidades a las oleadas y surges. A primera vista, sus estadísticas no parecen ser la gran cosa, pero si le sumamos el strong contra los enemigos mencionados, esto mejora bastante. Ahora mismo estás viendo las stats contra enemigos negros y Akus, donde se van en un buen aumento de estadísticas. En cuanto a su inmunidad al surge, hace que sea esencial a la hora de luchar contra los Akus, donde el surge replica inband en los niveles de este tipo, junto a su larga distancia, que puede funcionar muy bien si damos una buena protección, incluso sin tener la habilidad de romper escudos Akus. Esto no lo hace no ser rentable, debido a que podemos ayudarlo con opciones con Aku, Researcher Kato el gato barril, para que su verdadero impacto sea el mejor. Inmunidad a las oleadas le da una mayor supervivencia contra enemigos como Wicked Face o Koryaku por ejemplo, que puede venir muy bien. Su mayor uso se ve dirigido hacia los Akus, que es donde mayor impacto puede dar, porque contra los enemigos negros se ve extremadamente superado en absoluto, aunque en el apartado de Akus también se ve algo superado, no le quitan mérito como en el otro apartado. También puede ser bastante decente para las 4 coronas. Sin embargo, esto no lo hace ser el mejor, puede ser una buena unidad y todo lo que digas, pero no la mejor. Ahora estamos con Calligraphy Cat, que se obtiene tras derrotar al Satankamun octavo. Aquí sus estadísticas, donde se destaca por su strong a enemigos reliquias, además de las inmunidades al surge, oleadas y curse. Al igual que el anterior, sus stats en vida y daño no parecen ser la gran cosa, pero sumándole el strong a enemigos reliquias queda con stats bastante buenas. Aunque es verdad que él carece totalmente de vida incluso con la eficacia, él cuenta con un rango de ataque de 330, lo que le permite atacar de forma segura a enemigos reliquias como lo son, el Ciclón Reliquia, Mosti hasta incluso Ire, por lo que esto es punto a favor. Sus inmunidades a los surge y oleadas generalmente no son tan útiles, ya que los enemigos con estas habilidades generalmente presentan un daño muy alto, pero funcionan bien contra la surge base y doge base. Por otro lado, los enemigos reliquia que tienen UIF o surge generalmente hacen muy pocas apariciones, aunque sigue siendo útil contra muchas reliquias. Debido a su vida de cristal y largo tiempo de recarga, solo puede servir como tu segunda línea de defensa y necesitarás algo más para mantener a raya a los enemigos, aunque de todos modos hay opciones inmunes al surge mucho mejores, como el gato Cactus, que tiene un tiempo de recarga mucho menor, menos alcance y mejores estadísticas base. De todas formas, puede servir como una buena unidad, de eso no hay duda, aunque esto no lo convierte de ninguna forma en la mejor unidad de esta clase, pero no es mala, tiene sus defectos como la vida y la larga recarga, pero sigue siendo una buena unidad.
Ahora estamos con Pied Piper Cat, quien se desbloquea tras derrotar a la princesa poseída Aku. Aquí sus estadísticas. Él cuenta con el 100% de probabilidad de desgastar a los enemigos Akus durante 2 segundos, además del 40% de probabilidad de romper los escudos Akus exitosamente. Esta unidad es esencialmente un Taumaturge Cat, pero dirigido contra enemigos Akus, lo que significa que su uso en ese aspecto es muy reemplazable. Además de ser mediocre en términos de supervivencia, por lo que será una tarea demasiado difícil lograr acumular muchas de estas unidades, ya que serán destruidas antes de tiempo, incluso si solo cuenta con 20 segundos en su recarga, sigue siendo muy difícil acumularlos. La única ventaja de Pied Piper Cat sobre Taumaturge Cat es tener un ataque más corto, e incluso esta ventaja significa poco si consideramos que Pied Piper Cat ni siquiera tiene un 100% de activación en su desgaste. Además, como muchos enemigos de Aku están a salvo detrás del escudo Aku, su probabilidad de desgastar se reduce efectivamente al 40% o depende de otra unidad para destruir dicho escudo Aku. Si bien, su capacidad es decentes para romper escudos Akus pueden sonar atractivas, su terrible salud y su alcance mediocre lo convierten en una mala opción en ese sentido. Aku Researcher y los talentos de Lil Macho Lex Cat simplemente se desempeñan mejor en casi todas las niveles con enemigos Akus con escudos. Aku Researcher en particular tiene posibilidades similares de romper escudos cuando se cuenta en términos del tiempo de ataque, pero con un alcance y una animación mucho mejores. Esta unidad aún se puede usar contra enemigos Akus de corto alcance como Aku Gori, pero su falta de capacidad de supervivencia realmente le pasa factura y hace que esta unidad sea mala en general. Con todo esto, no podemos considerarlo de ninguna forma una buena unidad o la mejor, ya estuvimos repasando a la unidad, y tiene bastantes defectos a mejorar. Una futura True Form podría arreglar muchos de estos problemas vistos anteriormente. Pasemos con el próximo. Ahora estamos con Medusa Cat, quien se desbloquea tras acabar con el Black Okame. Estas son sus estadísticas. Ella cuenta con un 30% de probabilidad de congelar a los enemigos reliquias durante 2 segundos, además de la larga distancia a la cual va desde 275 a 450 de rango efectivo, y la inmunidad al curse. Su aumento de vida a comparación de su anterior forma le ayuda a poder ser más acumulable, aunque tampoco sea un gran aumento. Por lo que teniendo en cuenta esto último, las probabilidades y la duración mejoradas de su habilidad de congelar, solo se vuelven realmente útiles con una acumulación de Medusa Cats, lo que le permite obtener un congelamiento de manera más consistente y mantenerlo activado el tiempo suficiente para que se active el siguiente congelamiento. Simplemente se vuelve mejor en lo que ya era decente en hacer, lo que aún puede ser útil en etapas de 4 coronas o estrategias que no sean gacha. Su forma verdadera se compara favorablemente con Ultra Delincuente Cat para el control de masas de reliquia, ya que lo supera en alcance, cuesta menos y tiene un tiempo de reaparición más rápido. En el tiempo que lleva generar un Ultra Delincuente Cat puedes hacer una acumulación de 4 medusas. Esta unidad es bastante útil como vimos recientemente, no obstante, no podemos considerarlo como la mejor unidad de esta clase, pero no es una mala unidad, principalmente en las 4 coronas de Ul. Ahora entramos con Bakery Cat, quien se consigue tras acabar con Doremi. Aquí sus estadísticas. Él cuenta con la larga distancia, que va desde 250 de rango efectivo hasta 500 de rango efectivo, el 100% de probabilidad de maldecir a los enemigos ángeles, aliens, zombies y reliquias durante 3 segundos, también cuenta con el Zombie Killer, además de las inmunidades al curse, abducción y congelamiento. Él obtiene una buena vida, junto a un buen alcance, a comparación de sus anteriores formas, lo que soluciona muchos de sus problemas existentes.
El aumento de vida es bueno en general, pero los ataques de área le otorgan mejoras más consistentes a distancia, lo que le permite enfrentarse de manera segura y maldecir a hordas de unidades enemigas, a diferencia de antes, donde su ataque era individual y técnicamente hablando, se perdía en grandes hordas de enemigos. La inmunidad a las maldiciones y el objetivo de reliquias son igualmente importantes, ya que muchas reliquias son vulnerables a las maldiciones y tienden a depender de varios efectos de estado con las que estas cuentan, incluidos, entre otros, maldición o curse. Si bien no se puede esperar que esta unidad sobreviva a sus ataques, conserva su utilidad en etapas con amenazas mixtas, especialmente aquellas dentro de sus otros rasgos objetivos y la base doge de reliquias. La habilidad Zombie Killer es quizás la única adición algo redundante, ya que otros especialistas son mucho mejores, que pueden acabar mejor con los zombies, aunque permite que este gato sea aún más útil contra Bit PZ Colosal. Su uso en 4 coronas puede ser realmente útil, pero su verdadero potencial ocurre cuando logras acumularlos en grandes multitudes donde el curse es casi permanente. Es una excelente unidad y de eso no hay duda, sin embargo, no se la puede considerar como la mejor, ya que tiene contras que dijimos anteriormente y hay otras mejores opciones. Vayamos con el próximo. Ahora nos encontramos con Cossack Cat, quien se desbloquea tras acabar con el paraíso del Papú. Aquí sus estadísticas. Él cuenta con el multi-hit, en donde cada uno hace un máximo de 1785 de daño por golpe, daño masivo a enemigos, aliens y reliquias, además de las inmunidades al curse o maldición, y a las oleadas. Una buena adición en su forma verdadera es su aumento en el DPS, en donde se verá en aumento. Al nivel 30, su DPS escala a 5300, mientras que dirigido a sus objetivos a los cuales se especializa, su DPS aumenta a 21200 contra aliens, y 15900 contra reliquias, respectivamente. Tiene un DPS increíblemente alto contra aliens, destrozando amenazas cuerpo a distancia como Nimoy Bore, Cyberorn, Mesocosmociclón y Starpen, y potencialmente puede colar algunos golpes en Clonel Alien e incluso en Ursa Mayor. Con su precio más bajo y mayor DPS por el costo, puede ser mejor para alienígenas solitarios como los mencionados anteriormente, a veces lo convierte en un mejor candidato que Chillcat, aunque Chillcat es preferible si hay alienígenas a los que no puede superar en alcance, como General Gregory, y si hay demasiados alienígenas para que Royal Guard los maneje. Tengamos en cuenta que tiene un alcance menor que Jetpack Cat, lo que significa que si va al frente primero, será golpeado antes que Jetpack. Gracias a su aumento de salud, su objetivo de reliquia le permite atacar fácilmente a Otomi Lukei, especialmente si cuenta con el apoyo de otras unidades como Awakened Naala y Awakened Doron, que pueden debilitarlos y congelarlos por un breve periodo de tiempo respectivamente, aunque para muchos otros enfrentamientos, los gatos patinadores son mejores por su mejor alcance y ataque de área. Su objetivo único no le permitirá lidiar con enjambres de peones, así que ten cuidado. Tiene un valor aún mejor en etapas de restricción de 4 coronas, donde no hay alternativas superiores disponibles, y especialmente en Bosque Sagrado de 0 Luza de 4 coronas, y más aún en la etapa de invasión. El último beneficio que obtiene es inmunidad a las oleadas. Esto es bastante útil para que no muera ante las oleadas provocadas por otros enemigos dentro de sus rasgos, como Aniwanwan y Elizabeth Elbit, y puede asestar varios golpes al Tucán Alien gracias a su largo ciclo de ataque, aunque ten en cuenta que no puede superar en alcance a más que Grandmaster Cat y Giganwan de manera confiable, ya que sus ataques o apoyos lo destrozan fácilmente. Ahora estamos con Slime Cat, quien se desbloquea tras acabar con la vieja abeja reina reliquia. Aquí sus estadísticas. Él cuenta con un 100% de probabilidad de crear oleadas de nivel 7. Esta unidad antes de su True Form sufría bastante por la falta de rango y velocidad, defectos que fueron solucionados con la integración de la forma verdadera. Un aumento de alcance de 140 a 180 y un aumento de velocidad de 15 a 20. Esto por sí solo le permite a Slime Cat atacar de manera mucho más confiable en lugar de flaquear ante feroces enemigos de primera línea. En lugar de caer ante un Doge Darko Gabriel potenciados, simplemente puede generar una ola a partir de ellos.
El aumento de alcance también es suficiente para garantizar que supere en alcance a la mayoría, si no a todos, los enemigos cuerpo a cuerpo, como Gori y la mayoría de sus variantes, Shiboi, Borapim, etc. La mayor velocidad también le permite a Slimecat colarse en los puntos ciegos de los enemigos de larga distancia para asestar un golpe de manera más confiable de esa manera. Todavía se necesitan tiempo y habilidad para hacer uso de esta unidad, pero estos ataques ahora son mucho más confiables. Además, el aumento de la oleada de 5 a 7 permite a Heli Cat atacar incluso más en el campo. En las fases de zombies antes mencionadas, el alcance adicional puede hacer un mejor uso de la reanimación y la extracción de piedras de excavación, e incluso en las fases generales, los enemigos que se aproximan serán alcanzados por las oleadas antes. El aumento del nivel de ataque de las oleadas incluso le permite golpear a Reinhardt con mucha mayor facilidad que antes, lo que es algo sumamente importante. Sus demás estadísticas se mantienen iguales, como la de mantener una vida de cristal. Es una increíble unidad, que tranquilamente en un top, puede estar en el segundo puesto, ya que es una excelente unidad, pero no supera a la siguiente unidad gatuna, que a mi parecer, se lleva todo el protagonismo de forma segura e incluso sin Trueform. Vayamos con dicha unidad. Y por último, estamos ahora con Stonecat o el gato piedra, quien se desbloquea tras acabar con el gato emperador poseído. Aquí sus estadísticas. Stonecat tiene una salud muy alta para su costo, pero desaparece momentos después de ejecutar su ataque. Es óptimo para mantener la línea de escudo de carne en ese medio segundo cuando un enemigo poderoso desata un ataque, como los jefes de Advent con Omni Strike, como Davo y Black Okami, o enemigos de Surge como Lord of Ruin Hagando, Cat y Junior. O Dover Angelical, para retrasar su avance. Esta línea de defensa de emergencia también se puede usar en Cyberphase, Brojous y la mayoría de los demás enemigos de ataque lento o contundente, o incluso un Gauntlet Colossus muy mejorado si se le da la oportunidad. Debido a su corta animación de ataque, Stonecat no se quedará más tiempo del mínimo, aunque sus inmunidades son efectivas para evitar que sea destruido o se retrase antes de llegar a las líneas del frente. También se puede usar para iniciar las animaciones de ataque de ciertos enemigos. Esto es útil contra enemigos a distancia como Deathlock o Director Kurosawa para desperdiciar su ataque, lo que te permite enviar otras unidades para incapacitarlos. El uso de Stonecat también se puede mejorar drásticamente con combos de gatos con investigación mejorada como Biohazard, Bonnie Bone, Cheating Guard, Kimono Chance y Bad Guys, con un tiempo de recarga más similar al de algunos de tus escudos de carne especializados en antirasgos como Shigon Cat o Ramen Cat, que ofrecen una defensa universal con un potencial mucho mayor cuando tus escudos de carne simplemente no serían suficientes si no son completamente destruidos por la composición enemiga. Este gato también es ideal para eliminar a los Assassin Bear aislados y de bajo aumento, ya que tiene una gran cantidad de salud, alta velocidad y solo un retroceso, mientras que inflige el daño suficiente para matarlos de inmediato. Entonces, él puede considerarse como el mejor gato de esta clase. Su versatilidad, ayuda increíble, su bajo coste con una gran cantidad de vida, además de poder mejorar de forma eficiente con combos de investigación, hacen de esta unidad la mejor de esta clase, como lo repasamos anteriormente. Sin duda alguna y al menos para mí, esta es la mejor unidad. ¿Cuál es tu unidad favorita?